llegó al Señor Jesucristo como sus discípulos con un carácter deformado. Le llamaban el hijo del trueno. Imagínate cómo era la vida, el carácter de Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Con toda seguridad no era una mansa palomita, era un hombre malo, era un hombre duro, un hombre grosero, hijo del trueno. Explosionaba por cualquier cosa. Pero al lado de Jesús, y creo que Juan fue el discípulo, por eso le llaman el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, porque al lado de Jesús y los que buscan a Jesús son aquellos que se sienten lejos de Él, son aquellos que no saben que no tienen capacidad de dominarse, controlarse, saben que solo Jesús podría hacer algo por ellos porque ellos no pueden. Juan se acercó a Jesús y en ese compañerismo maravilloso, el carácter de Jesucristo pasó a Juan. Juan comenzó a reflejar el carácter de Jesús, de tal manera que cuando ya ancianito en la isla de Patmos, cuando escribía Apocalipsis, ya su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor, el discípulo amado. Esa transformación en la vida de Juan es la transformación que yo le pido todos los días a Dios. Que me haga el discípulo del amor, que me haga transmitir amor, llevar con las palabras amor, esperanza a los seres humanos. Vamos entonces a este estudio bajo el título de La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. ¿Qué manera de alcanzar la gloria, ¿no? Mientras los hombres para glorificar a alguien le colocamos una corona, una medalla de oro, le entregamos la copa del mundo. A Jesucristo le entregaron la cruz, la muerte, fue vituperado, fue insultado, fue agredido, fue humillado, masacrado, escupido. De esa manera se glorificó el Señor Jesucristo. Es que el camino de los hombres es completamente diferente del camino de Dios. Mientras los hombres buscan el brillo, Jesús aceptaba la muerte y era glorificado. Vamos a hablar un poco esta semana de la cruz, de la resurrección también en parte. Estamos llegando ya al final del estudio de Juan. El propósito de este estudio es mostrarnos y llevarnos a reflexionar los incidentes que tuvieron ocasión en la crucifixión, en la muerte del Señor Jesucristo, y mostrarnos que si queremos ser cristianos en esta tierra, caminar en los caminos de Jesús, no esperemos aplausos siempre. Van a hablar mal de nosotros, nos van a golpear, nos van a insultar, nos van a herir, eso es parte. Pero tú no te desanimes, levanta tu cruz y sigue adelante, hasta la gloria. ¿Qué gloria? La humillación. Pero ese es el camino del cristiano, porque ese es el camino que el Señor Jesús nos dejó. Vamos a la primera parte. ¿Qué es la verdad? Y aquí veremos una vez más que la verdad no es un concepto, no es una idea, es una persona. Ahora estamos aquí en el diálogo entre Cristo y de Cristo y Pilato. Pilato es un hombre contradictorio. Pilato sentía el trabajo del Espíritu Santo en su corazón. Pilato, al ver la humillación de Cristo, sabía que ese hombre no era un hombre cualquiera, era el enviado de Dios. Inclusive Dios se reveló a la esposa de Pilato y la esposa le dijo: Pilato, no toques a ese hombre, porque ese hombre no es cualquier hombre. Pero pues la presión, el aplauso, la gloria, la fama, el poder habían embriagado tanto a Pilato que no fue sensible a la voz de Dios. Leo entonces lo que dice Juan 18, versículos 33 al 38. Es un texto largo, pero voy a ir comentándolo y hablando de esta parte de la lección. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo. ¿Por qué dice volvió a entrar? Porque Pilato pues una y otra vez trataba de defender a Jesús, pero no podía, no tenía argumentos o tenía miedo, porque si él defendiese a Jesús se iba a colocar contra la opinión de todos los judíos y la opinión de la gente le importaba. ¿Por qué será que los seres humanos vivimos en función de la opinión de las personas? Infelizmente somos seres humanos y somos así.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Entonces, ¿por qué no lo soltó? Por la presión social. Tú sabes que hay muchos cristianos que quisieran aceptar a Jesús, unirse a la iglesia, ser bautizados, pero no pueden por la presión social. Bendita presión social. Bendito comentario de las personas. Lo que están diciendo. Lo que están pensando. Querido, la vida cristiana no se vive de esa manera. Pilato podría haber pasado a la historia como una de las últimas personas que se convirtió en una conversión extraordinaria antes de la muerte de Cristo. Pero la presión social lo derrotó, la opinión ajena lo derrotó. Dialogó con Jesucristo sobre: eres el rey. Y Jesús le dice: ¿qué? ¿Me estás diciendo eso porque tú crees que soy rey? ¿O porque has salido afuera al patio y los judíos te han convencido de que yo soy el rey? Entonces Pilato le dice: entonces quiere decir que tú eres rey. Y Jesús le dice: si mi reino fuera de este mundo, pues mis soldados vendrían y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a este mundo para reinar como tú reinas. No he venido para reinar con oro, con plata, con brillo, con gloria, con aplausos, con fama. No, yo he venido para reinar en el corazón de las personas, donde nadie me ve, donde nadie me aplaude, pero donde entro llevando paz, llevando transformación. Tú no me entiendes, el mundo no me entiende, pero yo estoy muriendo, yo voy a morir por esa gente que te pide que me crucifiques. Tú podrías defenderme, tú tienes poder, pero no lo haces porque tienes miedo. Usted me dirás: tú, pastor, ¿pero de dónde estás sacando eso? Estoy sacando el contexto. Pilato miró cara a cara con Jesús y fue derrotado por sus temores interiores, por sus miedos. Vamos a la siguiente parte. Leo ahora Juan 18, 38 y 39. Esta segunda parte viene bajo el subtítulo: He aquí el hombre. Ese hombre que ellos iban a crucificar era el Cordero de Dios, que había venido al mundo a morir por los que lo iban a crucificar. Leo el texto, dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En el último intento para salvar a Jesucristo, Pilato pensó: en días como este siempre soltamos un preso. Y yo tengo preso aquí a Barrabás, un ladrón, un asesino, un hombre malo, un hombre que toda la sociedad desprecia, que ha sido condenado a la pena de muerte por crucifixión. Inclusive la cruz de Barrabás ya estaba lista, con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás, estaba lista. Entonces Pilato pensó: si yo pido al pueblo que escoja entre Cristo y Barrabás,
Cristo no les ha hecho nada, entonces lo van a liberar. Y Barrabás va a morir porque ya está sentenciado a muerte. Entonces Pilato pensó, esta es mi gran jugada. Aquí, sin contradecir a nadie, voy a defender a Jesús. Y salió al frente y le dijo al pueblo, en fiestas como estas liberamos un preso. Yo tengo a Cristo y a Barrabás, ¿a quién quieren que suelte? Y el pueblo gritó, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Y ahí Pilato casi enloqueció, no podía entender cómo ese pueblo era incapaz de ver a Jesucristo como el rey de los judíos. Pero es que ese pueblo judío no esperaba a un rey humillado, esperaban a un Mesías libertador del poder romano, no a un Mesías libertador del pecado. Pero ese Cristo que estaba aquí, ese hombre no era cualquier hombre, era el hombre, era el Dios hecho hombre, hecho carne, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú sabes que todo judío en aquel tiempo, cuando cometía un pecado, llevaba un corderito al templo, colocaba el corderito en el atrio, y entonces antes de sacrificar el cordero, cerraba los ojos, colocaba la mano en el cordero y transfería todos sus pecados para el cordero. La promesa era que ahora todos sus pecados estaban en el cordero y él estaba libre de pecado. Pero para eso él tenía que terminar el sacrificio, levantaba el cuchillo y sacrificaba el cordero y la sangre brotaba. Era la única manera de un judío encontrar perdón. Lo que ellos no sabían es que ese hombre, Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos iban a crucificar, era ese corderito que ellos iban a matar en la cruz para que los librase de su miseria. Solo que no fueron los judíos. Fui yo. Fuiste tú. Pero hay esperanza. Hay esperanza de perdón. Entonces jamás pienses que para ti no hay perdón. Jamás pienses que has llegado a un punto de ya donde no puedes regresar. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hay perdón. Porque el Señor Jesucristo aceptó la muerte para entregarte la vida. Por eso en la cruz, y esto nos lleva a la tercera parte, exclamó su última frase. Está consumado. Leo Juan 19, 25 al 27, dice así. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena también. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era ese? Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Sigo leyendo Juan 19, 28 a 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay tres cosas aquí en esta parte. Primero, Jesús se preocupó por su madre. Nos dio ejemplo. Cuiden a sus padres. Cuando los padres fueron jóvenes y nosotros éramos niños, ellos nos cuidaron. Cuando ellos lleguen a viejos, nosotros tenemos que cuidarlos. Cuiden a sus padres. A veces los padres se vuelven como niños, pero hay que amarlos y hay que cuidarlos. Segundo, el Señor Jesucristo, el dueño de todas las fuentes de las aguas del mundo, padeció sed, los labios resecados por falta de agua.
Todo lo que la ley permitía era mojar un pedazo de hisopo en vinagre y pasarle por los labios. Ese era el Dios creador de los cielos y de la tierra, hecho hombre para salvar al hombre. ¿Para salvar a quién? Aquel que le pasaba el hisopo en los labios, aquel que lo humillaba, lo escupía. Ese era el Dios hecho hombre por amor, para amar y morir por el hombre. Y en tercer lugar, antes de morir exclamó: consumado es, está concluido, está acabado. Y ahora desde la cruz del Calvario Jesús te mira y te dice: hijo, yo hice todo lo que era necesario hacer para salvarte. ¿Qué más puedo hacer? Y en este momento te mira a ti y te dice: hijo, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Lo hice todo y tú te estás perdiendo. Dime, ¿qué más puedo hacer? Porque todo lo que pudo haber hecho fue hecho en la cruz del Calvario. Ahora cambiamos el asunto porque vamos a la resurrección. Entramos al capítulo 20, hablando de la tumba vacía. Juan 20, 1 y 2, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, ¿no? Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y qué pasó entonces? Entonces los discípulos corrieron para ver qué es lo que había pasado. Y cuando entraron, vieron las sábanas dobladas, el sudario que habían colocado en su rostro para limpiar, estaba ahí también dobladito. Evidentemente los ladrones no habían venido y se lo habían llevado, porque los ladrones hubieran arrastrado el cadáver antes que los guardias los descubriesen y habrían salido, pero no se habrían dado tiempo de doblar las sábanas, de doblar el sudario, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es que los ladrones se lo llevaban. Jesús había resucitado. Él había prometido, él había dicho que iba a resucitar. La evidencia estaba ante ellos, pero ellos no creyeron. Y esto nos lleva a la última parte del estudio. Juan 20, 13 al 17 dice: y le dijeron, aparecieron dos ángeles, porque tú debes leer todo el texto. Ya te dije más de una vez, este comentario no es sustitución del estudio de la lección de la escuela sabática. Lee todo el texto de Juan 20 para que tengas una idea correcta del asunto. Se presentaron dos ángeles porque María estaba llorando, triste, porque pensó que habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esos ángeles le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos pensamientos de este texto. Primero, Jesús estaba frente a María. María no lo reconocía. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban empañados por las lágrimas. Cuando tú en algún problema de la vida lloras, a veces tu lágrima, tu dolor, tu tristeza no te deja ver la solución. Y Cristo está frente a ti, pero tú no lo puedes ver porque estás más concentrado en ti, en tus problemas, en tu dolor, que en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, María corrió cuando descubrió que era Jesús, y descubrió por su voz, porque Jesús le dijo: María, y ahí ella reconocía la voz.
¿Por qué reconoció la voz de Jesús? Porque siempre lo oía. Tú vas a reconocer la voz de Jesús en la medida que lo oigas. ¿Y cómo lo oyes? A través de su palabra, a través del trabajo del Espíritu Santo en tu corazón. María, y ella vio que era Jesús y corrió para abrazarlo. Y Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Hay mucha gente que dice que cuando una persona muere, el espíritu va a Dios. ¿Cómo va a Dios? Si aquí Jesucristo ya había resucitado, ya había muerto, ya había resucitado, y le dice a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. El propósito de la oración no es cambiar la opinión de Dios. No es hacer que Dios cambie de planes, porque Dios es un Dios de amor. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él sabe algo que tú no sabes, porque tú y yo, cuando pedimos algo a Dios, pensamos que estamos pidiendo lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que pedimos no es la solución, al contrario, nos hunde más en el problema en que nos encontramos. Pero Dios sí te ama y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú pides, no es para informarle a Dios los problemas y las necesidades por los cuales atraviesas. Él sabe todo. Entonces, si no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Es que el propósito de la oración es mantener comunión con Dios. Cuando tú pasas 10, 15, 20 minutos en oración, en comunión con el Señor Jesucristo, cuando te levantas de tus rodillas, puedes estar rodeado de problemas, pero ahora tu actitud es completamente diferente. Dios te quita el miedo, te quita la duda, te quita la zozobra que te estaba destruyendo. Y después de orar, tú te levantas con una fuerza que no es tu fuerza, es una fuerza que viene del cielo. Ahora, tú, curado del miedo, eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tus propios problemas. Entonces, aunque sientas que Dios no está respondiendo tu oración como tú quisieras, continúa orando, porque vas a ver que te vas a sobreponer a los problemas y vas a ser capaz de andar por encima del agua, del mar embravecido, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito es mostrarnos los eventos finales que sucederán antes de la venida de Cristo, como por ejemplo el sellamiento del pueblo de Dios y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero para empezar necesitamos recordar que vivimos en un conflicto. Todo el trimestre estudiamos diferentes aspectos de este conflicto. En realidad el conflicto es entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Por detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y que nosotros podemos percibir, está ese conflicto espiritual. La lucha es por el corazón, por la mente. Cristo ama a su pueblo y espera el amor de sus hijos. Mientras eso, el diablo quiere la adoración y la obediencia para él y trata de diseminar el error, deturpando, corrompiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Lealtad a Dios y a su palabra. Tú sabes, querido, que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Proverbios 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué dice compra la verdad? La palabra de Dios está en tus manos, es la verdad, es gratis. ¿Por qué dice aquí el texto compra la verdad? Porque hay un precio a pagar, pero no es dinero, no es oro, no es plata. Es la humildad,
es la renuncia a nuestros conceptos, porque nuestra sinceridad dura hasta el momento en que nos confrontamos con la palabra de Dios. Y cuando abrimos la Biblia muchas veces vamos a descubrir cosas que nos golpean, que nos chocan, que va contra todo aquello que creímos a lo largo de la vida. Y ahí tenemos que pagar el precio del dolor, muchas veces de las lágrimas, del sufrimiento. Por eso Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Pero dice que la verdad es sabiduría y es enseñanza. Ahora el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 32, dijo lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es dolorosa de ser aceptada, es dolorosa de ser entendida, pero cuando la aceptas en tu corazón te libra del error, te libra del engaño, te libra de la seducción que el enemigo ejerce sobre ti, te libra de tus preconceptos, respiras un aire nuevo, te libra del temor, del miedo, del fracaso, de la derrota. Vale la pena descubrir la verdad, conocer la verdad y aceptar la verdad. Otras palabras del Señor Jesucristo en su oración intercesoria, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Él dijo lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la verdad, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad en la Sagrada Escritura es encontrar al Señor Jesucristo. Aceptar a la verdad es aceptar a Jesús. Comprometerte con la verdad es comprometerte con el Señor Jesucristo. Pero como el diablo odia al Señor Jesucristo y como Él quiere destruirte, Él va a agarrar la verdad y la va a distorsionar para hacerte creer que el error es la verdad. O entonces para hacerte creer que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su verdad, que todos los caminos conducen al cielo. Mucho cuidado, querido, porque la verdad es absoluta, porque Cristo es absoluto. Y si quieres encontrar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, ve a la palabra de Dios y vas a conocer la persona maravillosa de Cristo. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el título de Sellados para el cielo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios será sellado. ¿Por qué? Porque cuando la destrucción final llegue a la tierra, los hijos sellados por Dios serán librados de la destrucción final. Efesios 4:30 dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es claro aquí, el sellador, el que te sella, es el Espíritu de Dios. Pero el sello es el sábado. El Espíritu de Dios te marca, te sella con el sábado. Porque mira lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando tú aceptas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. Quien te sella es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu el que te sella? Porque el Espíritu convence a la persona de pecado.
Ahora, muchos me dicen, pastor, pruébeme y convénzame de que el sábado es el día del Señor. Infelizmente, querido, yo no puedo. Yo no te puedo convencer de que el sábado es el día del Señor, porque esa es obra del Espíritu Santo. Si tú aceptas el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu enseña a través de la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vas a encontrar el sábado como el día santo del Señor. Y si vas a aceptar o no vas a aceptar, eso va a depender de tu decisión. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque una vez que tus ojos ven la verdad, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? El Espíritu va atrás de ti, llamándote, convenciéndote, hasta que tú te rindas y aceptes el trabajo del Espíritu. Vamos a la tercera parte. El subtítulo es ¿a quién adoramos? Bueno, la Biblia habla de un sellamiento del pueblo de Dios, pero lo que determina si seremos sellados por el Espíritu Santo o por el enemigo de Dios es el hecho de a quién adoramos y a quién obedecemos. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 14:7. Mira. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Mi pregunta es, ¿tú adoras al Dios creador? Porque si no adoras al Dios creador, de manera natural adoras al enemigo de Dios, al enemigo de la creación. Ya dijimos en un estudio pasado que el tercer ángel se levanta en el escenario profético para proclamar la verdadera adoración a Dios, para llamar a los seres humanos a adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Mientras que el diablo disemina la idea de que este mundo no tiene un creador, de que este mundo es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. El sábado es el símbolo de la creación. Entonces, si vamos a ser sellados por Dios, lo que va a determinar es nuestra aceptación del Dios creador, de la creación, del sábado y del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora es impresionante, ya vimos en la lección de la semana pasada, que el enemigo odia a aquellos estudiantes de la palabra de Dios que encuentran la verdad y quieren obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor enseña. Y en los últimos días, el enemigo entrará en el corazón de muchas personas para perseguir a los obedientes hijos de Dios. El enemigo hará creer al mundo que los guardadores del sábado, los seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, son gente de mentalidad estrecha, gente fanática, gente ridícula, que está haciendo problemas por causa de un día. Y muchos van a decir, pero oye, se puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación por el sábado? Es que, querido, en la Biblia yo no encuentro otro día de reposo. Encuentro que Jesús resucitó el domingo. Encuentro que Jesús se reunió con los discípulos el domingo. Encuentro que los apóstoles muchas veces estudiaban la palabra de Dios en el domingo. Encuentro que en las casas el día domingo se separaban ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Encuentro todo eso, pero no encuentro que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo o que los discípulos apóstoles se reunieron en el domingo, el sábado dejó de ser el día del Señor. Entonces, no es ridiculez el énfasis en el sábado. Es la verdad que ha sido enterrada. Es la verdad que está queriendo ser envuelta por el error. La palabra es la verdad. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar la verdad, porque la verdad nos liberta. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. El título es La lluvia temprana y tardía. ¿Cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, hablando de la lluvia, existía la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana caía cuando los agricultores sembraban la tierra. Esa lluvia temprana ayudaba a la semilla a germinar. Después venía la lluvia tardía, cuando ya se iba a recoger los frutos, estaban en punto de maduración, venía la lluvia para ayudar en la maduración completa de los frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento se toma esta figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía para referirse al trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y en la vida de la Iglesia de Dios. Le llamamos lluvia temprana al primer trabajo del Espíritu Santo y le llamamos lluvia tardía al último trabajo del Espíritu Santo. Es como si fuese un edificio. ¿Cuál es el primer trabajo? Sentar las bases, los cimientos, las columnas. Ese es el primer trabajo. Esa es la lluvia tardía. ¿Cuál es el último trabajo? Colocar el techo, el acabado,
en fin, el arreglo final del edificio. En la vida del cristiano, ¿cuál es la lluvia temprana? El primer trabajo que el Espíritu Santo hace. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniese, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me va a convencer de que por más sincero que yo sea, estoy en el error? Es el Espíritu Santo. Él me va a convencer de mi pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién me va a convencer de que cuando yo no acepto los 10 eternos principios de la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado? ¿Quién convence de pecado? Solo el Espíritu Santo. Ahora, cuando aceptamos el primer trabajo del Espíritu Santo, estamos listos para recibir el último trabajo del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a suceder en los últimos días, en los días finales antes de la vuelta de Cristo, dándole poder a la iglesia, poder para predicar, poder para hacer milagros, poder para anunciar el Evangelio con el último pregón al mundo antes de que Jesús venga. Y esto necesariamente nos lleva a la última parte de este estudio, bajo el título de El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Voy a leer Apocalipsis 18, 1 y 2. Dice Juan en una visión que tuvo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira esto, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es Babilonia? ¿A qué simboliza Babilonia? A Babilonia es un conjunto de ideas, de filosofías, de creencias que van contra la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Babilonia es un poder que persigue al pueblo de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Babilonia perseguía al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en los días finales, Babilonia representará un poder que perseguirá al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios insiste en obedecer al Señor Jesucristo. En ese contexto viene el Espíritu Santo para llenar de poder a los hijos de Dios, para que ellos proclamen el mensaje a voz en cuello, sin miedo. Pero, querido, yo quiero que entiendas una cosa. El último pregón que vamos a dar al mundo no es hablar mal de las otras iglesias, no es atacar a las iglesias, no es ofender a las otras iglesias, a las iglesias que no son como la tuya. Tú tienes que anunciar la verdad, pero para anunciar la verdad no tienes que atacar a nadie. Tienes que simplemente mostrar lo que la palabra de Dios dice y mostrar con amor, con ternura, de tal manera que las personas sufren cuando se confrontan con la verdad, pero aceptan por la manera como le es presentada la verdad. Yo tengo un escrito interesante aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, y dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, el fuerte pregón, es una revelación del carácter y del amor de Jesús. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos. ¿Qué dice Juan en la visión? Vi un ángel descender del cielo con poder, y la tierra toda fue iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Y este texto que acabo de leer, que dice que el último pregón que daremos al mundo no son conceptos teológicos,
sino una revelación del amor de Dios, del carácter de Dios. La principal herramienta que Él tiene para traer a las personas para sí es la seducción, el engaño, la mentira. Toma la palabra de Dios inclusive y la tuerce, la disfraza, la interpreta a su manera y te hace creer lo que no está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos llevar solo por la palabra de otro ser humano. Nosotros tenemos que tener la Biblia en la mano y ver lo que la palabra de Dios dice, lo que está registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Pero el enemigo, pues a lo largo de la historia, ha llevado mucha gente tras sí usando la herramienta del engaño, la mentira, la seducción. Ahora, cuando ya no puede, cuando esas herramientas no le dan resultado, entonces suelta la furia y viene la persecución. Es como dijera, ya que por amor no me sigues, entonces me vas a seguir por la fuerza. Y la Biblia anuncia que en los días finales, los hijos de Dios que quieran ser fieles a la palabra serán obligados a desobedecer, obligados a caminar en contra de la voluntad de Dios. Y esta lección muestra justamente eso. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Tú sabes que en el capítulo 2 de Daniel se presenta el sueño de Nabucodonosor. Dios le dio un sueño, el rey no recordaba a la mañana siguiente, entonces mandó llamar a los adivinos, astrólogos, nadie podía, los condenó a la pena de muerte y entre ellos estaba yendo Daniel y sus compañeros. Pero entonces Daniel le dijo a Arioc, el general, ¿por qué nos están llevando si nos han dado la oportunidad de hacer algo? Arioc llevó a Daniel al rey y pues tú conoces el resto de la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. El rey quedó admirado, pero en ese sueño Nabucodonosor había visto una estatua gigantesca cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, solo que en los dedos, en los pies, estaba mezclado hierro con barro. Y esta última parte de la historia, porque cada metal simbolizaba un periodo de la historia, el dominio de un imperio universal, pero al final, en la época de los pies, Dios le reveló a Daniel y se lo dijo al rey, que eso significaba que en los últimos días los reinos no podrían más unirse, no se levantaría más otro imperio universal, sino que las naciones estarían luchando por la supremacía, intentarían juntarse una con la otra a través de matrimonios, de alianzas políticas, pero no sucedería nada, no habría más un imperio universal. Y a lo largo de la historia nosotros vemos que muchas veces los seres humanos, los líderes políticos han tratado de unir de nuevo esos reinos divididos. Carlomagno, Hitler querían formar un imperio universal y no pudieron. En estos mismos días, en nuestros días, la Unión Europea es un esfuerzo para juntar los países, pero es imposible. Un país no quiere, el otro no acepta, en fin, es difícil formar de nuevo un imperio que domine el mundo. Ahora, justamente en estos últimos tiempos es que la profecía anuncia que surgirán tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar el subtítulo de la adoración de la imagen. Es el segundo subtítulo. Y en esta parte, pues, viene la historia de los 3 jóvenes hebreos. Leo lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará,
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Bueno, te explico un poco esto. El rey Nabucodonosor, después de la interpretación de su sueño, comenzó a cavilar, a pensar entre sí y llegó a una conclusión muy humana y muy egoísta. En la estatua, que es el desfile de la historia del mundo, yo soy la cabeza de oro. Pero ¿por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué no puedo ser los brazos, el pecho, los muslos, la pierna, en fin? ¿Por qué tengo que ser una parte de la historia? ¿Por qué no puedo ser toda la historia? ¿Por qué no puedo ser dirigir el único imperio que dominará el mundo para siempre? Entonces mandó levantar una estatua. Y esta estatua que él mandó levantar ya no tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, nada de eso. Sino que mandó levantar una estatua toda de oro, como queriendo decir, en mi sueño Dios me ha dicho que yo soy solo la cabeza, pero yo quiero ser toda la historia, todo el cuerpo. Y no solo mandó levantar la estatua, sino que mandó que todos los habitantes de Babilonia se arrodillasen, se curvasen ante la estatua. Aquí aparecen los 3 amigos de Daniel, hebreos fieles que conocían bien la ley de Dios, que decía que hay que adorar únicamente al Dios verdadero. Cuando fueron amenazados de muerte, pues ahí acabo de leer la respuesta de los jóvenes. No, Señor, nosotros vamos a adorar únicamente a Dios. Y si tú quieres matarnos, rey, puedes hacerlo, pero así mismo no te vamos a adorar, no nos vamos a encurvar delante de la estatua, vamos a adorar únicamente a Dios. Y estos jóvenes son símbolos del pueblo de Dios de los tiempos finales. Cuando, como ya te dije, el diablo, al ver que con la seducción trae mucha gente, pero hay un grupo, un remanente fiel a Dios que estudia la palabra y quiere obedecer a Dios, entonces va a soltar la persecución sobre ellos. Vamos a ser obligados. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte, otra imagen y la orden de adorarla. Pues así como los jóvenes hebreos fueron condenados a muerte por no adorar a la estatua, el pueblo de Dios también en los tiempos del fin será condenado a muerte por no adorar a un poder que le obliga a ser adorado. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Mira, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira, el estudio de esta semana no es Apocalipsis 13, pero si lees todo el capítulo 13, entonces verás que hay un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que Juan en la visión de Apocalipsis 13 ve salir del mar a una bestia. Bestia no es una expresión peyorativa. Bestia en la profecía es poder. Ese poder es tremendo. Ese poder hace maravillas. Pero después Juan ve salir de la tierra otra bestia que simboliza a un país, a un poder político. La primera bestia simboliza un poder político y religioso. Y este poder político y religioso le da fuerza a la segunda bestia y hace que se le edifique una imagen, igualito que en los tiempos de Nabucodonosor, y obliga a que todos adoren a esta imagen. Por eso digo que la historia de los 3 jóvenes hebreos es como un símbolo profético de lo que sucederá con el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Llegará un momento. Hoy día parece difícil, ¿sabes? Porque tú sabes que hay libertad para todo. Hoy día se defiende a las minorías como una ideología. Si se defiende a todos, ¿cómo se puede pensar que un grupo de cristianos, por obedecer a Dios,
y especialmente por guardar el sábado, sea perseguido. Hay mucha gente que no entiende eso. Y yo tampoco entiendo, porque en un panorama mundial donde hay libertad para todo y donde tú puedes tomar un valor y lo vuelves de cabeza para abajo y hay que defenderte porque es tu manera de pensar, ¿cómo puedes imaginar que el pueblo de Dios va a ser perseguido por guardar el sábado? Parece difícil, pero la profecía lo dice. Y si la profecía lo dice, se cumplirá. Porque te digo una cosa, a lo largo de la historia hay muchas profecías que cuando fueron pronunciadas parecían que nunca se cumpliría. Y sin embargo la historia, el tiempo, probó que esa profecía tenía razón. Y esta profecía también tiene razón. Y aunque hoy parezca difícil, se va a cumplir. Esto nos lleva a la cuarta parte de nuestro estudio, hablando de la persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en sus días y que pasó al primer siglo, al segundo siglo, al tercer siglo. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué razón? Leo Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿por qué la iglesia de Dios fue perseguida en el primer siglo? Sucede que cuando Cristo estuvo en la tierra, guardó el sábado. Hizo milagros en sábado para mostrar que el sábado no es un día de cruzarse los brazos, sino que es un día de salvación, es un día de adoración. Por eso hizo muchos milagros en el sábado. Pero el sábado él iba a la sinagoga, guardaba el sábado, como todo buen judío, porque él era un judío. Pero no era solo un judío, era el Señor Jesús. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, su iglesia, después que él ascendió al cielo, siguió guardando el sábado. Pero entonces el pueblo judío se rebeló contra el poder político de Roma y los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. Solo que en las ciudades no vivían solo los judíos, vivía mucha gente que no era miembro del pueblo judío. Eran ciudades cosmopolitas. Y los soldados romanos preguntaban, pero ¿y cómo vamos? Llegamos a una ciudad, ¿cómo vamos a saber quién es judío, quién no es judío? Entonces alguien dijo, es fácil identificar a los judíos porque ellos guardan el sábado. Solo que no eran solo los judíos que guardaban el sábado todos los seguidores de Jesús, que se iban multiplicando extraordinariamente. Pero como la persecución vino sobre los judíos que guardaban también el sábado, entonces muchos cristianos empezaron a ser confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y la persecución también vino para la iglesia cristiana. Entonces surgió la idea en algunos, oye, ya que estamos siendo confundidos con los judíos por guardar el sábado, ¿por qué no guardamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo? Y fue así que comenzaron los primeros guardadores del domingo, que se llamaban cristianos, pero por evitar la persecución comenzaron a guardar el domingo. Después esto es largo, esto va avanzando con los años. Finalmente, pues el pueblo cristiano que se tornó mayoría comenzó a guardar el domingo, pero siempre hubo un pequeño grupo, un remanente fiel, que decía, no, Señor, solo porque nos están persiguiendo vamos a dejar de guardar el sábado, de obedecer a Dios. No, no, no. Y ellos comenzaron o continuaron guardando el sábado a pesar de la persecución. Y es por eso que el pueblo de Dios en los últimos tiempos también continuará guardando el sábado a pesar de las dificultades que encuentre para eso. Y todo esto nos lleva a la última parte del estudio, que es la marca de la bestia.
Mira lo que dice Apocalipsis 14, capítulo 13, versículos 16 y 17. Leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vuelvo a repetir, nuestro estudio esta semana no tiene que ver con Apocalipsis 13, sino que tiene que ver con el hecho de que, así como en el Antiguo Testamento, hijos fieles de Dios como Daniel, sus amigos, fueron perseguidos por causa de su fe, en los últimos tiempos también hijos de Dios que quieren ser fieles serán perseguidos. Y aquí se habla de la marca de la bestia. Interesante que en la Biblia se habla del sello de Dios y después se habla de la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel, capítulo 20, versículos 12, versículo 20, es claro en decir que el sello de Dios es el sábado. Ahora, alguien un día me dijo, no, el sello del Dios es el Espíritu Santo. No, querido. El Espíritu Santo es el sellador, el que coloca el sello. Pero el sello es el sábado. Pero así como el pueblo de Dios recibe el sello de Dios, y en Apocalipsis capítulo 7, nosotros vemos a los ángeles conteniendo la destrucción final que viene sobre el mundo, y un ángel dice, no suelten todavía los vientos, porque hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Y cómo va a ser sellado? Por el Espíritu Santo, pero va a ser sellado por su obediencia al día de reposo, que es el sábado, como la Biblia lo indica. Mientras eso, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, se juntarán. ¿Para qué? Para mandar sellar a su pueblo con la marca de la bestia. Ahora, si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál sería la marca de la bestia? Sería cualquier otro día que no es el sábado. ¿Tú te das cuenta lo que hay por detrás de esto? Y en los tiempos finales, dice el texto que acabo de leer, y si tú sigues leyendo Apocalipsis 13 vas a ver eso, solo podrá comprar y vender el que tiene la marca de la bestia.